Bienvenidos y bienvenidas a quienes acaban de unirse a nosotros en el primer día de la primera conferencia internacional sobre el cambio climático y seguimos recibiendo a expertos sobre el tema. Para esta entrevista tenemos el placer de recibir a Ángel Galán Martín. Es un experto sobre el tema del cambio climático, es profesor, investigador en la Universidad de Jaén, ha desarrollado su labor investigadora en instituciones de reconocido prestigio internacional como Imperial College London o ETH de Zurich. Su trabajo se centra en la integración de herramientas del campo de la ingeniería de procesos y sistemas como la optimización matemática con herramientas de evaluación ambiental, como el análisis del ciclo de vida. A través de estas metodologías aborda problemas y desafíos clave para contribuir a la transición hacia una economía desfosilizada y sostenible, promoviendo soluciones innovadoras en el ambiente de la bioeconomía, la energía renovable y la reducción de impactos ambientales. Ha publicado más de 40 artículos en entrevistas de primer nivel con impacto significativo más allá de la comunidad científica, siendo ampliamente citados en informes políticos relevantes. Asimismo, ha participado en 15 proyectos de investigación nacionales e internacionales, desempeñando el rol de investigador principal en 3 de ellos. Además, está fuertemente comprometido con la divulgación científica, promoviendo el acceso al conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad y la transición energética. Hola, muy buenas, Ángel, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y también por su tiempo. Buenos días, Rabia. Muchas gracias por la invitación a vosotros. Es un placer. El placer es nuestro. Ángel, que el tema de la eliminación del CO2 es un término que se repite mucho a lo largo del día en todos los ámbitos. Entonces, para empezar esta entrevista, ¿podría explicarnos qué es lo de la eliminación de CO2? ¿Por qué es relevante en el contexto actual de crisis climática y transición energética? Muy bien, Rabia. Bueno, pues voy a empezar un poco por lo básico, ¿no? El CO2, un gas de efecto invernadero, que cuando recibe radiación se calienta y, bueno, pues es el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento de nuestro planeta. Entonces, está claro que para luchar contra el cambio climático y que no se caliente nuestro planeta en exceso, lo que puede llevarnos a situaciones irreversibles, tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2 y sobre todo, bueno, aquellas que provienen de combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles que a día de hoy siguen dominando nuestra economía. Lo que a lo mejor no está tan claro para todo el mundo es que además de reducir, vamos a tener que eliminar CO2 que tenemos y que hemos liberado en nuestra atmósfera. Para explicar un poco esto y que quede claro, voy a presentar una diapositiva que creo que ayuda mucho a entenderlo, ¿vale? Porque Perfecto. necesitamos eliminar CO2 para cumplir nuestros objetivos. Vamos a ver. ¿Ya se ve la presentación, Rabia? Se ve, se ve. Sí, vale. Pues mira, en esta figura que estoy presentando aquí, que se ven muchas rayitas así de colores, básicamente los científicos y los políticos lo que tienen para ver qué va a pasar en el futuro, dependiendo de las acciones que vamos tomando en nuestra economía, pues lo que utilizan son unos modelos matemáticos que se llaman Integrated Assessment Models, modelos integrados de análisis, donde básicamente hay una serie de asunciones y de determinadas disrupciones tecnológicas o determinados cambios en la producción y el consumo. Y teniendo en cuenta eso, pues pueden hacer unas predicciones de cuánto calentaríamos nuestro planeta en un futuro. Cada una de estas líneas que podemos ver aquí, pues representa uno de esos escenarios y que terminan a final de nuestro siglo
en un rango de temperatura de calentamiento de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, fijaros, aquí en esta línea negra lo que tenemos es como la determinación de los países para los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para conseguir alcanzar el objetivo de París de que no calentemos nuestro planeta a más de 1,5 grados. Sin embargo, lo que podemos ver que solo estos escenarios aquí que hay aquí abajo de color azul son los que están alineados con el objetivo de París, de no calentar nuestro planeta más de 1,5 grados o bueno, más de 2 grados, que es el objetivo, digamos, relajado. Lo que representan estos escenarios de aquí es que a día de hoy, ya en el 2025, necesitamos reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, nuestras emisiones de la quema de combustibles fósiles. Por eso vemos una pendiente bastante pronunciada. Pero lo que también puede verse es que más o menos alrededor de mediados de siglo, muchos de estos escenarios se vuelven negativos, vuelven por debajo de cero, que básicamente significa que tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero. Necesitamos compensar lo que vamos a emitir a lo largo de de lo que nos queda de siglo con lo que se captura desde nuestro planeta. Básicamente, toda esta parte negativa significa que no va a ser suficiente para cumplir nuestro objetivo climático con reducir, sino que vamos a tener que sacar CO2 que tenemos en exceso en nuestro planeta. ¿Y por qué? Pues es fácil de entender por qué. Porque el objetivo de París del 1,5 grados centígrados o del 2 grados centígrados está relacionado con un carbon budget, que se llama, es decir, está relacionado con una cantidad máxima de CO2, es un poco incierto, pero una cantidad máxima de CO2 que pueda haber en la atmósfera para que el calentamiento global de esas moléculas que están ahí en la atmósfera no lleven a que se caliente nuestro planeta por encima del objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya sabemos que si no se ha superado, se va a superar muy pronto ese carbon budget, ese presupuesto de carbono. Es decir, ya hemos emitido más de lo que podíamos emitir. Y después, otra de las razones por las que necesariamente vamos a tener que eliminar CO2 de la atmósfera es porque hay ciertos sectores en nuestra economía que se llaman, que son difíciles de descarbonizar. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, las emisiones de metano de la agricultura, que es un gas de efecto invernadero con un potencial bastante superior al del CO2, de calentamiento global, eh, no podemos eliminarlas fácilmente, porque de la propia digestión de las vacas, del ganado, pues se emite metano y es muy difícil implementar tecnologías a esos niveles para evitar esas emisiones. Por lo tanto, de alguna manera necesitamos compensarlas, necesitamos reducir exceso de CO2 de la atmósfera para compensar todas esas emisiones, ¿vale? Entonces, está claro o sabemos que vamos a tener que eliminar CO2 de la atmósfera. Lo que no sabemos es cuánto. La cantidad de CO2 que tenemos que eliminar o que vamos a tener que eliminar es incierta, porque va a depender de las acciones que tomemos de aquí en adelante. Si seguimos emitiendo a los niveles de ahora, pues tendremos que eliminar más. Si tomamos acciones drásticas, pues tendremos que eliminar menos CO2. Es importante un detalle o algo que hay que entender es que la eliminación de CO2 no debe jamás reemplazar las reducciones de CO2. Las prioridades se deben poner en reducir el CO2, pero también vamos a tener que complementar con esta eliminación de CO2. Entonces, ¿cuánto CO2 tenemos que eliminar? Incierto. Depende de muchos factores, de muchas acciones que tomemos en el futuro. Lo que sí sabemos es que va a estar entre 100 gigatoneladas de CO2 y 1000, que para poner esto un poco en contexto, a día de hoy emitimos alrededor de unas 35-40 gigatoneladas anuales de CO2 en nuestro planeta. Si lo ponemos en el contexto de todo este CO2 que vamos a tener que eliminar, vamos a tener que compensar entre 5 y 20 años de emisiones a los niveles actuales de CO2. Esto es un desafío brutal para la humanidad, o sea, es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado. Sabemos cómo reducir emisiones de CO2, sabemos reemplazar tecnologías fósiles por tecnologías renovables, por ejemplo, pero no sabíamos cómo eliminar CO2 de la atmósfera. La buena noticia es que sí sabemos. A día de hoy sabemos y tenemos muchas alternativas para eliminar CO2 y es lo que muestro aquí en esta diapositiva.
Hay algunas estrategias que son naturales, que son estas de la izquierda, podemos repoblar, podemos reforestar, podemos implementar prácticas en los suelos agrícolas para que los suelos almacenen y secuestren más CO2. En el otro extremo tenemos también una serie de tecnologías que permiten eliminar CO2 de la atmósfera, como por ejemplo esta de aquí, Direct Air Capture, que es captura directa de CO2 de la atmósfera, grandes ventiladores que filtran el aire, que tiene muy poquito CO2 en concentración y que después con unos compuestos químicos lo podemos capturar y inyectarlo en el subsuelo. Y aquí en el medio tenemos una tecnología, está a caballo entre las estrategias naturales y tecnológicas, que se llama en inglés Bioenergy with Carbon Capture and Storage, algo así como bioenergía con tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y este concepto está muy relacionado con las biorefinerías, ¿vale? Con estas biorefinerías, y por eso mi ponencia y esta entrevista en la cual pues quiero desarrollar un poquito más contigo y explicaros por qué las biorefinerías van a jugar un papel fundamental, ¿vale? Sí, muy interesante porque el término este de la biorefinería, también últimamente se habla mucho, y he leído un poco sobre el tema y me gustaría entender más sobre la biorefinería, cuál es el papel que puede desempeñar en la estrategia de la eliminación del CO2. Y claro que cualquier información sobre la biorefinería sería muy interesante para nosotros saber sobre el tema. Vale, Rabia, pues mira, pues sí, las biorefinerías es un término que a lo mejor ahora suena un poco, puede que no sea familiar para mucha gente. Entonces, una biorefinería, como su propio nombre indica, o el término, es una refinería que utiliza recursos biológicos, bio. Es un concepto análogo a las actuales refinerías de petróleo, donde lo que hacemos es extraer combustibles fósiles como el gas natural o el petróleo crudo del subsuelo y lo transformamos en nuestros productos químicos, en nuestros combustibles. He preparado también una diapositiva para que quede más claro este concepto, ¿vale? Sí, sí, Entonces, bueno, ¿qué es una biorefinería? Es una instalación industrial que es capaz de convertir biomasas, que pueden ser residuos forestales, residuos agrícolas, cultivos energéticos, en una serie de productos y energía. Productos tales como electricidad y calor, productos energéticos, o bien una serie de productos químicos de plataforma o productos químicos especiales que después podemos transformar en muchos de nuestros productos y servicios. ¿Cómo se hace eso dentro de una refinería? Pues a través de una serie de procesos, procesos térmicos, procesos biológicos o procesos químicos, como por ejemplo la combustión. Si quemamos biomasa, residuos forestales, pues podemos producir electricidad y calor. Si fermentamos residuos agrícolas, podemos producir bioetanol, que es un biocombustible que puede reemplazar, por ejemplo, nuestra gasolina. Lo interesante de las biorefinerías es lo siguiente. La biomasa, las plantas durante su crecimiento capturan el CO2 de la atmósfera. Y entonces, pues necesitamos hacer unos pretratamientos, necesitamos transportarlo. En la biorefinería, pues después habrá un proceso de conversión. Parte de ese CO2 que se había capturado se emitirá a la atmósfera. Después tendremos que transportarlo a los consumidores finales. Eso también generará una serie de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Pero lo interesante y la ventaja que tiene la biorefinería respecto a las otras alternativas que tenemos para eliminar CO2 es que podemos integrar en estas plantas tecnologías que se denominan de captura y almacenamiento de CO2. Podemos, a la salida de la chimenea, por ejemplo, de una biorefinería que quema residuos forestales para producir calor, podemos colocar una tecnología que utiliza productos químicos solventes como aminas que por una propia reacción química capturan el CO2, después aplicándole calor podemos extraer ese CO2 de ese químico y después podemos comprimirlo, inyectarlo en el subsuelo y de esta manera estaríamos extrayendo CO2 de la atmósfera y al mismo tiempo entregando a nuestra economía productos que pueden reemplazar a combustibles fósiles.
¿Qué ocurre? Pues que si la cantidad de CO2 que capturamos, que se emite en el proceso, es mayor, este flujo de CO2 biogénico es mayor que todos los flujos de gases de efecto invernadero que se producen en el ciclo de vida de todo este proceso, entonces estaríamos eliminando CO2 y al mismo tiempo entregando estos productos que reemplazan a fósiles. Por lo tanto, representa una estrategia y una alternativa clave para poder conseguir nuestros objetivos de eliminación de CO2, nuestros objetivos climáticos y además otros objetivos relacionados con la economía circular, ya que muchos de las materias primas pues pueden ser residuos que estamos generando a día de hoy en nuestra actividad económica y en nuestras industrias. Ah, pues muy interesante, Ángel. En este caso, cualquier biorefinería puede considerarse como un elemento, un factor, pues, que contribuye a la mitigación del cambio climático y también es un medio sostenible. ¿O tiene que Eh, seguir algunos criterios? o sea, muy buena pregunta, no necesariamente. O sea, para que las biorefinerías, ya sea con captura o sin captura, se puedan considerar sostenibles, tienen que cumplir ciertos criterios. Tienen que cumplir primeramente respecto a la dimensión ambiental, digamos, al criterio de contribuir a la lucha contra el cambio climático. Necesitamos asegurarnos que va a haber una reducción neta, digamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, estas cadenas de suministro, como la que estoy mostrando ahora en la pantalla, son muy complejas de las biorefinerías, mucho más complejas que las que utilizan combustibles fósiles. Porque necesitamos un transporte, necesitamos tecnologías y distintos procesos de pretratamiento. Son muy complejas, involucran muchos actores. Es fundamental asegurarnos que realmente el producto de origen generado, producido a partir de biomasa, va a representar un beneficio en cuanto a gases de efecto invernadero respecto al combustible fósil que reemplaza. Ese es uno de los criterios que se tienen que cumplir. Es decir, es necesario cumplir ese requisito ambiental, pero además no tenemos que dejar de lado los otros pilares claves de la sostenibilidad. Es también necesario que tengamos en cuenta consideraciones sociales. Es decir, es necesario que haya una aceptación social de estas biorefinerías, que el desarrollo de cualquier biorefinería sirva también como un impulso al desarrollo local y regional, que genere empleo. No podemos perder de vista, por lo tanto, esa dimensión social y además la tradicional dimensión económica. Las biorefinerías, si de por sí no son viables económicamente, si no se puede obtener un beneficio o si están lejos de poder competir con los precios de los combustibles fósiles análogos, entonces no podrán ser resilientes en nuestro sistema económico. Y es fundamental, por lo tanto, asegurar esas tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica. Tienen que ser económicamente viables, socialmente responsables y además medioambientalmente interesantes y que protejan realmente nuestro planeta. Ujú. Entonces, debo entender que el hecho de cumplir estos requisitos ya tenemos una biorefinería que es capaz, por ejemplo, de aportar soluciones al problema del cambio climático. Entonces, Ujú. ¿es así de fácil o bien hay otra cosa que está detrás, ¿no? Para su desarrollo? O sea, no es nada fácil. O sea, la realidad es que a día de hoy el despliegue en España, en Europa y en el mundo de biorefinerías es bastante escaso. Em, bueno, quitando, por ejemplo, en Estados Unidos, biorefinerías que producen bioetanol, o en Europa hay muy pocas biorefinerías a gran escala. Y eso es porque existen muchos desafíos o barreras a distintos niveles que impiden pues, que se hayan desarrollado. Entre esas barreras, pues existen barreras a nivel tecnológico, ¿vale? A nivel técnico. ¿Por qué? Porque las biomasas son muy variadas. No es lo mismo
la composición que tiene un residuo forestal, que a lo mejor tiene más lignina, que un residuo agrícola de una paja de cereal, que tiene menos. Entonces, al ser las biomasas muy variables y tener una variabilidad muy grande, es muy complicado tener una única tecnología que funcione bien para todos los tipos de biomasas, ¿vale? Ese es uno de los principales desafíos. Después, a nivel regulatorio o normativo, pues la realidad es que a día de hoy ha habido muy poco incentivo para intentar desarrollar las biorefinerías. Es verdad que desde hace poco y debido a las crisis geopolíticas recientes que estamos viviendo, con la crisis de Ucrania y que hemos visto que dependemos mucho del exterior de combustibles fósiles, pues están empezando a surgir hojas de ruta y planes y programas que están empezando a incentivar las biorefinerías, porque al final una de las ventajas es que se pueden apoyar en recursos locales, en recursos domésticos que tenemos en nuestros países y no necesitamos depender del exterior, con lo que eso implica una posible guerra o una dependencia exterior que tiene unos riesgos tremendos para los países y para la población en general. Entonces, a nivel regulatorio, están surgiendo, pero todavía hace falta mucho más trabajo. A nivel social, también yo diría que existen desafíos a día de hoy. Todavía el concepto de biorefinería no está muy claro para la población general y es necesario realizar una labor de divulgación amplia y que haya una aceptación social. Hay en determinados países donde por su mayor tranquilidad económica, pues incluso la población está dispuesta a día de hoy a pagar más por estos productos bio, por productos que a día de hoy son más caros porque son más complejos de conseguir, aunque son mucho más respetuosos con el medio ambiente, pero al ser más caros, pues hay consumidores que por su estatus económico, digamos, pues que ya están pagando más, están dispuestos a pagar más y contribuir de esa forma a que se puedan impulsar y desarrollar e incorporar estos productos más en nuestra economía. Y después, algo que se me ha olvidado comentar antes, también otro desafío de las biorefinerías es que no, bueno, esto aplica a cualquier acción humana, pero no podemos centrarnos exclusivamente en el cambio climático. El cambio climático es un problema global en el cual se están poniendo muchos esfuerzos y el mayor discurso a nivel de sostenibilidad está en el cambio climático, pero hay otros problemas ambientales y de nuestro planeta muy importantes, como pueden ser, yo que sé, la acidificación de nuestros océanos, la eutrofización de nuestros mares o de nuestros lagos, em, yo que sé, la toxicidad de nuestros ecosistemas, los daños a la salud humana. En este sentido, es imprescindible asegurar que el desarrollo de estas biorefinerías consigan beneficios en cuanto a la lucha contra el cambio climático, pero que no se produzcan muchos problemas más allá. Es decir, que no estemos resolviendo un problema a costa de generar otros, a costa de generar mucho más estrés hídrico en zonas desertificadas o a costa de producir problemas de eutrofización, ¿vale? Entonces eso es fundamental, tener una visión, digamos, holística y completa de toda la dimensión y de todos los impactos ambientales posibles para poder hacer que este desarrollo sea lo mayor sostenible, de la forma más sostenible posible, ¿vale? Sí, sí. Bueno, Ángel, como investigador, yo sé que tú eres una persona muy comprometida con el medio ambiente, ¿no? Entonces, me gustaría hacerle una pregunta al respecto de las herramientas que podemos tener para ayudar al desarrollo de estas biorefinerías. Vale, pues mira, o sea, ya acabo de comentar ahora como que a día de hoy el despliegue y el desarrollo de las biorefinerías es muy escaso. Se están poniendo ahora pues muchas regulaciones que están ahí, por ejemplo, planes que intentan fomentar el biogás, el hidrógeno renovable y otra serie de tecnologías. Pero bueno, la realidad es que uno de los desafíos es que no sabemos muy bien las implicaciones que van a tener esas biorefinerías antes de empezar a desarrollarlas a la escala necesaria, a escala industrial,
y no sabemos muy bien dónde hay que desarrollarlas, dónde construyo esas plantas, qué recursos exploto, qué productos son a los que debo dar prioridad a corto plazo y cuáles a largo plazo. Entonces, a nivel científico y a nivel de la investigación que yo realizo a día de hoy, tenemos una serie de herramientas que son fundamentales y que pueden soportar la toma de decisiones eh, de los responsables políticos y de los propios desarrolladores y de la industria que les pueda ayudar a tomar las mejores decisiones, ¿vale? Para poder explicar esto, voy también a apoyarme en una diapositiva. Pues sí, por favor, sí. Yo diría que hay dos herramientas fundamentales, Rabia. Una es modelos matemáticos de optimización, como esos que he presentado al principio, esos Integrated Assessment Models que utilizan los científicos para poder ver los escenarios futuros. Pues podemos desarrollar modelos matemáticos que representan de la mejor manera posible la realidad, que representan cómo funciona una industria, cómo opera una biorefinería o cómo se opera una cadena de suministro entera de una biorefinería. Y en esos modelos matemáticos podemos integrar parámetros ambientales, podemos integrar una serie de datos que representan los impactos ambientales de las distintas actividades de las cadenas de suministro tan complejas, del transporte, del pretratamiento, emisiones directas de no sé qué conversión. Y eso lo podemos hacer con una herramienta que cada vez se conoce más, que es el análisis de ciclo de vida. Mediante la integración y la complementación de estas dos herramientas, digamos, de la optimización matemática o de la simulación y del análisis de ciclo de vida, yo recientemente he abordado un par de proyectos de investigación que me gustaría explicar para entender por qué estas dos herramientas tienen tanto potencial de ofrecer tanto herramientas de toma de decisión como resultados y datos muy valiosos, ¿vale? Voy a pasar esta rápido y paso a explicar este primer proyecto, ¿vale? Este primer proyecto de investigación, el proyecto Susprolive, su objetivo era valorizar biomasas que se generan aquí en nuestro entorno de España y de Andalucía y de Jaén en la industria de la producción del aceite de oliva. Básicamente se generan muchos subproductos o incluso residuos de origen biomásico y no se sabe muy bien qué hacer con ello. Y la realidad es que constituyen recursos muy valiosos. Y en este primer proyecto de investigación, lo que realizamos junto con mis compañeros del grupo de investigación, pues fue una serie de experimentos a nivel de laboratorio, en el cual pues mis compañeros utilizaron una serie de tecnologías como pueden ser extracciones por ultrasonidos o incluso fermentaciones y analizaron cómo podíamos transformar esas biomasas en, por ejemplo, antioxidantes que se pueden utilizar en el ámbito alimenticio o en otros ámbitos, o bioetanol, que es un combustible que puede reemplazar la gasolina completamente o parcialmente para decarbonizar nuestro transporte. Esta investigación a escala de laboratorio es fundamental, pero la realidad es que no podemos saber cuál va a ser las implicaciones de desarrollarla a una escala industrial y ponerlo en concepto con nuestros objetivos climáticos y nuestros objetivos de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Lo que hicimos en este proyecto fue utilizar los datos generados a esta escala de laboratorio, en una serie de simulaciones utilizando softwares específicos de ingeniería química y de esas simulaciones realizamos una especie de ejercicios de plantas a escala industrial, a una escala que podía explotar todas estas biomasas y analizamos a esa escala las implicaciones técnicas, las implicaciones económicas, si era viable económicamente y también todas las implicaciones ambientales. Y eso nos permitió obtener una serie de resultados simulados a escala industrial, a una escala realmente que sería como se implementaría en la realidad y poder ver si realmente podríamos contribuir a la lucha contra el cambio climático
y no se generaban otros impactos ambientales o daños colaterales asociados al desarrollo. ¿Vale? Este sería un primer ejemplo de cómo esas herramientas pueden realmente ayudarnos antes de escalar estas biorefinerías. Y otro proyecto en el que me encuentro actualmente trabajando y que soy investigador principal es este proyecto que quiero presentar también muy brevemente. Es el proyecto SUSBIOR, que lo que busca, este acrónimo, lo que busca es desarrollar modelos integrados, como los que he presentado al principio, que nos permitan responder a preguntas de cómo, dónde y cuándo tenemos que desarrollar biorefinerías para producir químicos, calor, energía o fueles que puedan reemplazar combustibles fósiles en el transporte, en la industria y también nuestros bienes y servicios. Este proyecto lo que busca es desarrollar este modelo y este modelo se proporciona, es un modelo matemático de optimización matemática y este modelo se puede proporcionar y se puede modificar, será libre y permitirá responder a distintas preguntas para intentar desarrollar planes, desarrollar programas, desarrollar incluso incentivos que permitan el desarrollo en nuestro país, en Europa y en otros ámbitos de estas biorefinerías de la manera más eficiente y más óptima posible, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues esto he querido mostrar estos dos ejemplos de cómo estas herramientas que utilizamos los científicos realmente pueden ayudar a soportar la toma de decisiones a nivel político y a nivel industrial para conseguir que desarrollemos en el medio corto plazo biorefinerías de forma sostenible, ¿vale? Sí, muchas gracias. Querido Ángel, hablar sobre el tema de la biorefinería, pues es muy apasionante, ¿no? Y me Ujú. gustaría abusar de tu disponibilidad de generosidad para hacerle una última pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje clave te gustaría dejar a la comunidad científica pues, al respecto del tema? Vale, gracias, Rabia, muchas gracias. Pues a ver si consigo ser breve. El mensaje que me gustaría dejar es las biorefinerías constituyen unos actores claves y una apuesta estratégica fundamental para reducir nuestra dependencia al exterior y al mismo tiempo conseguir aportar a nuestros objetivos globales, climáticos y de sostenibilidad global de nuestro planeta. Eso está claro y van a llegar. Cuanto antes llegue su desarrollo, mejor. Pero para que su desarrollo llegue cuanto antes y de la manera más sostenible posible, respetando nuestro planeta y generando desarrollo económico, desarrollo regional y de una manera respetuosa con todos los actores de la sociedad, es necesario que haya un compromiso y una integración entre tanto ciencia, tanto con los políticos, que son al final los que toman las decisiones, como la sociedad. Y bueno, por mi parte voy a hacer todo lo posible para conseguir poner todo junto y que haya un link entre ciencia, política y sociedad para hacer de este desarrollo de biorefinerías una realidad. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros y compartir tus conocimientos y también tu preocupación por el medio ambiente y también por este agradable viaje al mundo de la biorefinería y espero tenerte entre nosotros en los próximos eventos. Muchas gracias, Ángel. Vale, muchas gracias, Ravi, a vosotros por la invitación y un placer. Un placer nuestro. Bueno, invito a todos los que nos están viendo a que nos acompañen en esta serie de encuentros con expertos en cambio climático. Nos vemos dentro de poco. Muchas gracias.